¿Qué es la blockchain? Alguna vez seguro que has escuchado hablar de este término y si no es así, seguro que has escuchado hablar por lo menos de Bitcoin y por consiguiente de la blockchain. En este vídeo, aunque no te voy a hablar de Bitcoin, sí voy a intentar explicarte de forma muy resumida qué es la blockchain y para qué se puede utilizar. ¡Comenzamos! Pues bien, podemos decir que la blockchain no es más que una estructura de datos que se utiliza para almacenar información en un conjunto o bloque de tamaño determinado. Y dirás tú, bueno, ¿y qué diferencia hay con una base de datos normal y corriente de la que estamos ya acostumbrados? Pues bueno, la principal diferencia es que esta información es almacenada por un grupo distribuido de actores que ni siquiera se conocen entre sí, es decir, de forma totalmente descentralizada. Al contrario, como los repositorios de datos que estamos acostumbrados a utilizar, en el que hay un único sitio donde se almacena toda la información. ¿Descentralizada qué significa? Significa que no existe un ente o un servidor central que controle todos los datos. Y este servidor sería el que filtre o modifique esta información. En otro vídeo veremos la diferencia entre lo que es la información centralizada y la información descentralizada. Ahora vamos a seguir explicando cómo está montado esto de la blockchain. Bien, hemos dicho que existe un conjunto de actores que son los que almacenan y mantienen esta red y los que son los que almacenan la información sin ni siquiera conocerse. Estos actores que colaboran en el mantenimiento de lo que denominamos la blockchain contienen una copia exacta de toda la información que hay almacenada hasta la fecha. El reto está en que entre todos se pongan de acuerdo en qué información es fidedigna y cuál no. Es decir, cuando hay que escribir una nueva información en el conjunto, saber si es buena o no para escribir una nueva página del sistema. Es por esto que la definición de blockchain que ha dado al principio es totalmente incompleta. Además de la estructura de datos que hemos visto que está representada por la blockchain está compuesta por todas las herramientas y mecanismos de consenso para que estos actores desconocidos se pongan de acuerdo entre sí para escribir estas nuevas páginas. Estos mecanismos son los que permiten a estos actores, que ya os digo, no tienen ni siquiera saber dónde está situado geográficamente, verificar si una información es buena o no a la hora de escribirla. Además, dichos mecanismos ofrecerán la seguridad de que todos los actores colaboradores de esta blockchain, de que un actor malicioso no pueda ni modificar información ya escrita o incluir información que no sea fidedigna. Toda esta información será verificada por todos los actores que mantienen la blockchain y podrán verificar individualmente si la información es correcta o no, sin ni siquiera conocer al resto de los miembros ni al que está escribiendo la nueva página. Aunque parezca bastante lioso, es más simple de lo que parece. Lo complejo realmente es entender esas herramientas y mecanismos que hacen totalmente fiable y que a día de hoy sea imposible quebrantar ese conjunto de información ya guardada. A todas estas herramientas es lo que denominamos las reglas de consenso. Las reglas de consenso son el conjunto de herramientas que usan un conjunto de actores para poder saber si un conjunto de datos es válido o no, sea a la hora de validar toda la información que hay almacenada en la blockchain o como para añadir una nueva página al conjunto. Sobre todo esto hay muchísimo que comentar. Por ahora solamente quédate con que es un componente más de la blockchain, es decir, son el conjunto de la estructura de datos y las reglas de consenso para escribir nuevas páginas. Seguro que has escuchado hablar sobre los mineros que, en resumen, son los encargados de mantener esa red de información descentralizada, que en este caso, en esta aplicación de la blockchain, es simplemente para transferencia de valor. Cada vez que algún actor quiere validar o quiere añadir un nuevo conjunto de información, envía una copia de estos datos a todos los nodos de la red y estos son los que verifican si esa nueva información se puede escribir dada la información que teníamos previamente. Esto, al recibirla, gracias a esos mecanismos, pueden validarla si es correcta o no es correcta y, al fin y al cabo, añadirla a todos los bloques que ya forman esa información. Todas estas herramientas de consenso vienen recogidas en el white paper que escribió Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. ¿Qué es este white paper? Simplemente es un documento público por lo que se puede revisar todos los fundamentos, cada línea de código que sustenta todos estos algoritmos y mecanismos de consenso. Ya lo hablaremos un poco más en detalle en otro vídeo. Una vez explicadas qué son las reglas de consenso, podemos volver a intentar definir lo que es la blockchain como. La blockchain no es más que una estructura de datos utilizada para almacenar transacciones de cualquier tipo de información en pequeños conjuntos a los que vamos a denominar bloques y que es almacenada de forma totalmente descentralizada por actores que ni siquiera se conocen entre sí y que tienen una serie de reglas de consenso para poder verificar qué información añadir y cuál no y sobre todo poder verificar cada copia que tiene de toda la información de la blockchain si es real o no es real. Esta estructura de datos provee a los usuarios de las siguientes funcionalidades: inmutabilidad, transparencia, trazabilidad y confiable y permissionless, que ahora veremos lo que es. Vamos a intentar explicar cada una de estas partes por separado.
La primera, inmutabilidad. En blockchain solo es posible añadir información al conjunto de información que ya existe. Es decir, no se puede eliminar ni modificar ninguna información que ya haya sido escrita. Esto nos permite poder guardar un estado único de información cada vez que se escribe un nuevo bloque o una nueva página de este conjunto de información. Cuando vamos a guardarla podemos verificar si es correcta o no es correcta. 2. Transparencia. ¿A qué me refiero con transparencia? Pues al tener todos los actores una copia completa de toda la información almacenada, cualquier persona puede hacer una copia de dicha información y poder navegar por ella. Es decir, tú mismo puedes hacerte un backup de toda la información que hay guardada en la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, y poder ver cada una de las transacciones que han ocurrido desde el inicio hasta el día de hoy. Toda información es pública y para todo el mundo que quiera revisarla, e incluso poder volver a validarla para ver si es correcta o no. 3. Trazabilidad. Al ser un conjunto de datos público, cualquiera puede revisar desde la primera información que se almacenó hasta la última transacción que se haya ejecutado actualmente, ahora y en el futuro. Toda información es pública, es decir, que para cualquier persona que quiera revisarla sin tener que confiar en lo que nadie nos diga o nos quiera hacer creer, es decir, no tenemos ni siquiera que fiarnos de los actuales mineros, podemos verificar si cada uno de los bloques que se han añadido a la blockchain se han añadido siguiendo esas reglas de consenso, con lo cual nos da totalmente autonomía. 4. Confiabilidad. Toda información que está almacenada en la blockchain ha pasado a un algoritmo de consenso, es decir, ha sido validada por todos los actores que mantienen esta red, es decir, los mineros. Esto nos da la seguridad de que toda la información es válida y confiable sin necesidad de confiar en una entidad certificatoria, por ejemplo, una entidad gubernamental. La propia red nos da confiabilidad sin tener que conocer a los miembros de la misma. ¿No es maravilloso? Es decir, no tenemos ni siquiera que conocer a quien está validando la información y aún así podemos asegurarnos de que es válida. 5. Permissionless. Es decir, blockchain es una red no permisiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que pedirle permiso a nadie para poder interactuar con la red o almacenar nueva información en la misma. No necesitamos que nadie nos autorice, que nadie nos identifique y en cualquier momento podemos entrar y salir de ella sin pedir ni siquiera permiso. Una vez que hemos explicado qué es la blockchain, vamos a pasar a ver en qué se sustenta esta tecnología y qué es la que la hace funcionar. Pero esto lo veremos en los siguientes vídeos. Fijaros que hemos estado hablando de blockchain sin necesidad de tener que hablar casi de Bitcoin, o al menos eso lo he intentado. Blockchain es un término muchísimo más amplio que Bitcoin. Eso sí, al salir Bitcoin fue cuando se empezó a hablar del término blockchain porque es la red en la que se sustenta, así que no podemos quitarle mérito. Sin nada más que despedirme hasta el siguiente vídeo y en él te voy a explicar los diferentes sistemas de información que podemos encontrar, es decir, cómo podemos almacenar la información de forma centralizada o de forma descentralizada. Intentaremos hacer hincapié en qué es mejor para cada caso. Soy Bienve y esto es ADD Costa Tropical, la comunidad de los flipados de la informática y la tecnología. Adiós.